Tengan todos muy buenos días. Hoy es miércoles 8. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición, Dios los bendiga y con la bendición comenzamos los análisis el día de hoy. Se cumplió un siglo de comunismo y es pertinente entonces hacer una valoración de ese siglo de comunismo. Hace 100 años triunfó la revolución bolchevique. El imperio ruso se volvió comunista y a lo largo del siglo muchos países, tales como China, Albania, Cuba, iniciaron experimentos socialistas, de los cuales, por cierto, de ese gran experimento del comunismo, quedan pocos. El fracaso del comunismo se explica y es totalmente conocido, salvo el caso de Venezuela, que se está implantando y estamos impávidos con lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que fracasa en el comunismo? Lo primero, un concepto que se llama la planificación central. Eso quiere decir que solamente se planifica todo el país desde un punto central en la capital. Eso no funcionó en ninguna parte del mundo. En ningún país donde se implementó la planificación central funcionó. Este modelo de planificación central no solamente ha fracasado, es que incluso modelos parecidos de economías abiertas incluso o economías controladas que igual siguen la tutoría de la planificación central han fracasado. En los modelos liberales el centralismo ha fracasado, el presidencialismo ha fracasado. Y esto es importante que lo tengamos como una lección aprendida de vida. No tenemos por qué seguir repitiendo la historia para seguir repitiendo la historia de fracasos. Pero ¿qué es importante conocer también del comunismo? Es importante saber que es la ideología más sangrienta de la historia. La ideología más sangrienta de la historia es el comunismo. Se estima que entre 43 y 162 millones de personas fueron asesinadas o murieron de hambre en nombre del comunismo. En promedio, el comunismo mató a más de 150 personas por hora durante el tiempo que duró la Unión Soviética. La hambruna que Stalin le impuso a Ucrania terminó con la vida de 4 millones de personas. Pero esa de Stalin se queda corta con la de Mao, en lo que denominaron el gran salto adelante en China en los años 50, porque en China murieron 45 millones de chinos. El comunismo no ha sido exitoso ni siquiera cuando se juzga en sus propios estándares, porque en vez o en lugar de los trabajadores verse liberados, fueron esclavos del Estado. En lugar de las sociedades enriquecerse, las empobreció. En lugar de eliminar la desigualdad aumentó infinitamente. La brecha entre los ricos del Politburó Central del Partido Comunista Ruso, chino, venezolano del PSUV, frente al resto del empobrecimiento de los venezolanos, es una historia que hoy repetimos los venezolanos de una lección que no quisimos aprender de lo que nos enseñó el comunismo en Rusia, en Ucrania, en China, en Vietnam, pare de contar. Las fallas del comunismo se reconocen en todo el mundo. El comunismo es pasado. Esa ideología de la hoz y el martillo genera el mismo rechazo que el nazismo.
Y nosotros vemos, por ejemplo, las camisetas del Che como un símbolo, a pesar de que el socialismo, el nacionalismo comparten raíces que pudiésemos decir intelectuales, tienen ejecutorias hermanas, vale decir, censuran a los medios, tienen un control total de la economía, el Estado es un Estado policial, las reacciones morales distintas a lo que termina siendo la ideología muy parecida en la práctica, representa ese doble estándar en el que hay mucha gente tiene simpatía por el marxismo, marcada por una élite intelectual que viven como capitalistas pero hablan de comunismo permanentemente, que prometen una utopía que no se alcanza y entonces en eso, mientras ellos viven cómodos, los pueblos viven en la miseria. Del comunismo se beneficia ese sesgo intelectual. Ustedes se acuerdan cuando venía la gente de Francia a hablar del comunismo en Venezuela, de los gallineros verticales que nunca hicieron en Francia, en París, vinieron a promoverlo aquí, o los intelectuales comunistas de España, en Venezuela, pagados con dólares, para hablar de lo que no se ha hecho en otras latitudes. Total que entonces, esa utopía por la que transitamos de marxismo, no es otra cosa sino otro río de sangre que en Venezuela también se va evidenciando cuando empecemos a contar y a sumar los muertos por falta de medicamento, los muertos que se vienen produciendo por falta de asistencia, por falta de tratamientos, por falta de atención sanitaria, los que mueren por el estrés generado por este proceso que va agobiando al venezolano, que anda detrás de la propiedad privada, quitándole lo que tiene, cuando usted ve que está perdiendo su calidad de vida y que no tiene alternativa frente al comunismo, pues obviamente también le genera un estrés que acaba con su vida. Y todo eso es exactamente ese tema del comunismo. Ahora bien, todo esto, esa campaña de odio que han generado contra las democracias liberales, apoyándose en movimientos populistas, es entonces lo que ahora se está debatiendo en el mundo como un resurgimiento del marxismo enmascarado en movimientos como el del PSUV, como en el gobierno de Chávez o de Maduro, que son totalmente populistas, llegan por la vía democrática y van acabando conceptualmente el discurso político de la sociedad porque lo van degradando. De ahí el por qué el discurso de Maduro y el discurso de los chavistas es un discurso grosero, porque degrada el nivel del debate y del concepto político, lo vulgariza, y de esa manera entonces las campañas de odio van permeando con mucha más facilidad para ir minando las bases entonces de el esfuerzo por el trabajo, de la dedicación, del esquema de tener interés por la superación, que son valores que se van acabando en el proceso marxista y comunista, porque entonces entramos en la sociedad a donde nadie tiene movilidad social. El caso típico de los cubanos. Los cubanos, los cubanos no tienen carro, nosotros ya los que tenemos se va acabando, y vamos poco a poco entonces entrando en esas sociedades que no producen absolutamente nada, que son las sociedades comunistas, que tienen por principio acabar con el consumo, porque acabando con el consumo, dicen ellos, acaban con el capitalismo, pero al final lo que le quitaron fue a usted el derecho de tener, de gozar y de disfrutar las cosas que en su libre albedrío usted quiere tener. 100 años de comunismo, ojalá que la experiencia la entendamos en Venezuela, que esta experiencia no llegue a Colombia y que entonces podamos decir que el dilema por el que transita el mundo, que es diferente a lo que estamos viviendo nosotros en Latinoamérica, pues podamos algún día sacarnos el chip ese del comunismo, del marxismo ahora renovado, del populismo, y podamos definitivamente crecer física, espiritual y materialmente en una sociedad
donde todos podamos ser definitivamente felices. Vamos al corte. Vamos a entrar en un tema entonces que tiene que ver con la gasolina, pero en un cuadro comparativo de cómo está la economía venezolana desestructurada, una economía absolutamente ilógica en lo que tiene que ver con la economía y con la materia de precios. Es así como, por ejemplo, la gasolina, que es un motor energético, vale decir, de la gasolina depende muchísima actividad. Encontramos que su bajo precio es un incentivo para el contrabando, sin lugar a duda, por los diferenciales de precio. Pero nosotros estamos comprando gasolina en el exterior y vendiendo gasolina subsidiada en Venezuela. En el exterior la compramos a precio internacional y en Venezuela la pagamos como si la estuviésemos produciendo a unos costos exageradamente baratos. A la industria petrolera, por cierto, no le aplican la ley de costos y precios justos, por cierto, porque si no, sin lugar a dudas, el precio sería mucho más alto. Ahora bien, lo que quiero ponerle en la mesa de su análisis es el siguiente trabajo que trae una página que se llama Benepress. Y dice lo siguiente: comprar una gandola de gasolina, escúchelo bien, comprar una gandola de gasolina es más barato que comprar un kilo de verduras. 37.000 bolívares pagan las estaciones de servicio por 37.000 litros de combustible, lo que no alcanza, por supuesto, para alimentarse en el país. Esta crisis en Venezuela refleja entonces estas disparidades que existen en el mercado, este control, vale decir, yo soy el que dice cuánto cuestan las cosas. Y como yo digo cuánto cuestan las cosas, entonces existe esta disparidad tremenda. El caso de la gasolina, sin lugar a dudas, es el más emblemático. Repito, porque una gandola de combustible carga 37.000 litros y cuesta apenas 37.000 bolívares. Un monto que no alcanza para comprar un kilo de verduras, de carne o un cartón de huevos. Una gandola de 37.000 litros llena el tanque de 400 vehículos. Llena el tanque de 400 vehículos. Pero esa gandola equivale a un kilo de tomates, a un champú de 70.000 bolívares, a un cartón de huevos 60.000 bolívares, un kilo de carne 70.000 bolívares, un pollo 45.000 bolívares, un kilo de queso 50.000 bolívares, porque la gandola cuesta 37.000 bolívares. Estamos entonces hablando de 37.000 bolívares frente a un kilo de queso que cuesta 50.000, a un pollo que cuesta 45, a la carne que cuesta 70.000, al cartón de huevos que cuesta 60.000. La gandola que surge estos establecimientos que carga 37.000 litros en promedio equivale a 37.000 bolívares si se trata de 91 octanos o 220.000 bolívares si se trata de una gandola de 95 octanos. Con el equivalente de una gandola de 91 octanos, es decir, 37.000 bolívares, un venezolano no llega a comprar el kilo de carne, que se consiguen 70.000 bolívares. No llega tampoco a comprar el kilo de queso, que se consiguen 50.000. No llega a comprar 2 kilos de tomate. No llega a comprar un cartón de huevos. No llega a comprar un kilo de pollo. ¡Un kilo de pollo! En Colombia, el litro de gasolina cuesta $0,76. Una gandola de Venezuela, insisto, cuesta 37.000 bolívares. Pero en Colombia puede costar
entre 25 y 30 mil dólares. Entonces, ahí usted aprecia el inmenso diferencial del precio. Ese diferencial es lo que hace atractivo el negocio del contrabando. Y ese diferencial que les acabo de presentar es precisamente el negocio que da para pagar muchas manos, muchas alcabalas en el camino de las trochas. ¿Por qué? Porque el negocio es demasiado. La franja entre un precio en Venezuela y en Colombia en dólares es inmenso. Da para pagar muchísimas manos y muchísimas alcabalas. La gran pregunta, y siempre lo he formulado en oportunidades anteriores cuando hemos hablado del tema de la gasolina. ¿Por qué el gobierno de Venezuela no hace un convenio con Colombia y vende de forma directa la gasolina en Colombia a un precio, como está vendiendo en pesos, ¿verdad? Un precio que sea cómodo para el colombiano, porque al final está ganando divisas Venezuela. Porque, total, lo que se va por vía de contrabando tampoco le ingresa a Venezuela. Y es la presión del dinero en efectivo que hay en Colombia, en el norte de Santander, porque todo el negocio de la gasolina, el negocio del narcotráfico, son negocios que se hacen al contado. Entonces, tratar de armonizar una política en materia de gasolina entre Venezuela y Colombia pasa porque Venezuela entienda que también es un negocio la venta de la gasolina, pero de forma legal, porque de forma ilegal se está enriqueciendo muchísima gente, pero no se enriquece el Estado venezolano, que pudiese estar enriqueciéndose si vende la gasolina a un estándar que el colombiano la pueda comprar, porque siempre va a ser una ganancia en divisas para Venezuela. Eso fue lo que se planteó en principio para que el estado Táchira como región, el Zulia como región, los estados fronterizos como región, pudieran financiarse. Pero obviamente eso de financiarse en beneficio de los tachirenses o de los zulianos pasaba por una cosa que no se consigue, es el patriotismo. Una cosa que poco se consigue es la vocación de verdad de servicio. Una cosa que poco se consigue es alguien que no le tenga tanto amor a la plata. Y entonces lo que nos ha sucedido es lo contrario. Nos hemos conseguido con gente que aun cuando se hacen planteamientos que tienen que ver con el hecho de la frontera, y la frontera puede beneficiarnos a los venezolanos, pero entonces termina beneficiándose el gobernante, el que pone la alcabala, las manos que permiten que lo que no se vaya, se vaya. Entonces, este esquema que les acabo de presentar simplemente grafica esos desniveles estructurales de un mercado que el gobierno controla el precio de todo. Entonces controla el precio del pollo y controla el precio de la gasolina. Y mire entonces usted cómo está vendiendo la gasolina y cómo está vendiendo el pollo. Esas son las contradicciones que nos van haciendo cada día mucho más pobres, como consecuencia del colapso del sistema económico que el gobierno induce para después montar el modelo comunista. Ya en tabla rasa se acabó todo, que quebramos todos, y entonces empieza el programa severo de racionamiento, que se los planteé también en un programa anterior, que habla entonces del periodo especial con un plan especial de racionamiento estricto. Vamos al corte. Siempre he dicho que necesitamos organizarnos desde la base, de forma temática, y organizarnos porque tenemos que exigir calidad de vida. Necesitamos calidad de vida. Y tenemos que organizarnos, miren. El profesor titular de Economía de la Universidad Metropolitana, Nathan Lederman, está haciendo un análisis sobre el caso de la hiperinflación en Venezuela, que los recomiendo, está en el estímulo, y él señala que hemos tomado el tren expreso de Zimbabue. Zimbabue fue y ha sido en el mundo
el país que por excelencia se pone de ejemplo cuando se habla de la hiperinflación. Pero este profesor de economía, además que nos indica que vamos rumbo a superar a Zimbabue, nos está hablando de que estamos entrando en otro concepto que en economía se llama depre-hiperinflación. Se lo repito, depre-hiperinflación. Y señala en consecuencia que los procesos de hiperinflación no durarán más de un año, con la excepción de Angola, una nación que se lo mantuvo por 3 años. Dice que la inflación mensual se ha ido acelerando en los últimos meses a medida que va aumentando la liquidez monetaria, ayer lo hablábamos, la cantidad de dinero que va emitiendo, que va imprimiendo el Banco Central y lo va lanzando sin respaldo. Como hay más cantidad de dinero, ese billete y ese bolívar vale menos. Entonces, eso va haciendo por demás que se disminuya la demanda. Las expectativas inflacionarias del público hacen que disminuya la demanda de dinero y aumenta la velocidad de circulación, dice el economista. Él señala que si esta tendencia persiste, la inflación puede superar el 50% actual, equivalente a una inflación anual cercana al 13.000%, y situarse en niveles similares a los de Zimbabue del 2008, cuando a mediados de julio se ubicó en 2.2 millones%. En el 2007 la inflación diaria de Zimbabue llegó a ser del 94%. En noviembre del 2008, un estudio del profesor norteamericano Stephen Hank analiza que los casos de hiperinflación en el mundo daba cuenta de una inflación acumulada en la nación africana del 89.7 quintillón, 89.7 quintillón%, lo que llevó a las autoridades a emitir en el 2009 un billete de 50.000 millones de dólares zimbabuenses. Dice en consecuencia, hemos tomado el tren expreso de Zimbabue. Sin embargo, precisa que la inflación diaria más alta la tuvo Hungría en 1946 con un 200%. Pero volviendo al tema de Venezuela, dice que eso puede ocurrir en Venezuela. Los precios se están duplicando cada 14 horas. De acuerdo con la inflación de octubre, dice el economista, en Venezuela fue de 50.5%, calculado por Econométrica. El año cerrará en 12.780%, lo que es igual a una inflación diaria del 1.3%. Cada 51 días se duplican los precios, señala el investigador, quien proyecta que el alza de los precios puede terminar en 1.905%. Señala por demás, si no hay cambios en la política económica del país, un café de barra puede costar, al final del 2018, puede costar 1.556.000 bolívares. Estos niveles, como es obvio, son intolerables en una sociedad, por lo que la población anticipa siempre el consumo o compra moneda dura como el dólar. Para este economista, Lederman, la inflación no solamente es un problema de oferta monetaria, sino con demanda, y aquí intervienen esas expectativas. El gobierno induce a la inflación para financiar el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? El gobierno gasta más de lo que le ingresa y para cubrir ese hueco lo que hace es imprimir dinero. Y los compromisos del gobierno son cada día mayores, y ese es buena parte del problema a donde nosotros estamos actualmente confrontando. Entonces, nos incorpora el economista
Lederman un nuevo concepto en este término de hiperinflación a donde vamos que se llama la depre-hiperinflación. Y está diciendo que esto es intolerable, vale decir que esto no lo va a soportar, no lo puede soportar la sociedad actual porque no tiene cómo, la sociedad no tiene cómo financiarse con una economía que impulsada por el gobierno es totalmente inflacionaria. Bueno, eso es lo que nos espera y para ello hay que organizarse. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Síganme por favor en Twitter, @CarlosCasanova, en Facebook Carlos Casanova. Dios los bendiga a todos. Regálenme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana. Los quiero mucho. Muchísimas gracias.